Vas tú, voy yo por ellos. ¿Qué vamos a comer? Ya fuiste al súper. Oye, hay que pagar esto. Imagínate el turn off tan grande. Es una empresa. Hola a todos, bienvenidos a La Rebelión de las Ideas. Mi nombre es Gaby Ruz y hoy traemos un tema bastante controversial. Antes que decirles de qué vamos a hablar y quién está conmigo el día de hoy, quiero decirles que se suscriban y compartan para que se conozca más este nuevo espacio. Vamos a tener una conversación que toca a muchas mujeres, a mí principalmente. Esto es algo que he hablado bastante en mis redes sociales. Me han funado, sí, me han funado, pero es parte de abrir conversación y debatir y hablar de temas importantes, sobre todo de la maternidad y la no maternidad. Pero antes de entrar al tema, quiero que pensemos algo. Dentro de nosotros hay un sistema que está leyendo todo el tiempo lo que pasa afuera. El cansancio, la carga, el peligro, la calma, el vínculo. Ese sistema decide si tu cuerpo puede descansar, si puede relajarse o si vive en alerta constante. Y ese es el sistema nervioso. Es la forma en la que el cuerpo interpreta la vida. Por eso cuando hablamos de maternidad, no solo hablamos de una experiencia emocional o social, estamos hablando de algo muchísimo más profundo y es una experiencia totalmente corporal. Porque cuidar, sostener, interrumpir el sueño y estar disponible todo el tiempo no solo va a cambiar tu rutina, cambia el sistema desde el cual vives tu vida. ¿Y quién más para decirlo que una mujer que en su propia carne ha vivido también este tema? Y una de las razones por las que yo hablé bastante en redes sociales, yo tengo un trastorno de procesamiento sensorial y entendí bastante el funcionamiento del sistema nervioso, por eso quise hablar desde esa arista, porque hablar de la maternidad y la no maternidad se puede abordar desde diferentes perspectivas y esta es una de las cuales quisiera abordar el día de hoy. Invité para hablar de este tema a una persona muy interesante, es una mujer, una creadora de contenido, se llama Anaí Félix, y el enfoque que ella tiene en sus redes y en su podcast es bastante divertido y sarcástico, y qué mejor que el sarcasmo para bajarnos a la realidad. Bienvenida, Anaí, ¿cómo estás? Hola, el día Gaby. de hoy? Muchas gracias por este espacio, todo bien. Me hubiera encantado platicar contigo antes para conocer más sobre el sistema nervioso y por qué me estaba volviendo loca hace 2 años. Pero gracias por este espacio y feliz de platicar de este tema desde los dos y diferentes puntos de vista, así que lista. Importante mencionar justo eso, que este no es un debate, nosotras desde nuestra propia decisión y en aceptación de lo que cualquier otra mujer, tú o yo, decidamos hacer con nuestras vidas, creo que nos importa poco. Lo que cada quien decida es su decisión. Esta es una conversación de 2 personas que han tomado una decisión, una postura desde la no maternidad y una de la maternidad. Y quiero empezar abordando obviamente desde esta perspectiva con la introducción que hice. ¿Cómo sientes que cambió tu vida en este tema de los estímulos? O sea, ¿cómo te has sentido tú en ese antes y después? Yo quisiera que sea AM y DM, antes de la maternidad y después de la maternidad. Yo creo que literalmente hay un antes y un después en una mujer. Sí. Y quisiera entender en esa expresión corporal, en lo que tú sentías el estrés y la carga, ¿qué tanto cambió tu vida después de que maternaste? Híjole, mi vida cambió totalmente. Desde que, como mencionabas al principio, la maternidad lleva cuerpo. Y si vamos un poquito al tema de lo sensorial y al tema del sistema nervioso, yo ni siquiera sabía que podría estar sobreestimulada. Y hoy en estos días, de repente, cuando ha sido un día largo, cuando nos desvelamos, cuando uno de los niños está enfermo, trabajo, casa, escuela, todo junto, es como ni siquiera me toquen, ¿sabes? Entonces sí, mi vida definitivamente cambió en todos y en muchísimos aspectos desde que tuve a mi primera hija, tengo 2, pero bueno, mi primera hija tenía 1 año y yo ya estaba embarazada del segundo. Entonces como que siempre fue una
un tema de sí quería, solamente no sabía lo que me esperaba, pero cambia cómo te relacionas con el mundo. En mi caso hay algo que, y bueno, no es solo mi caso, son muchas mujeres. A mí me tocó ser mamá en la pandemia. Entonces esa es una experiencia totalmente diferente porque de entrada pues sí fue como, el proceso fue un poco solitario, pero al mismo tiempo muy diferente a una experiencia normal porque ¿Pero pues no el sería mundo mejor? fue mejor en muchos aspectos, pero también estuvo un poquito solitario en muchos otros. Fue mejor en el tema de que estábamos mucho en casa, tuve mucho tiempo para descansar, para gestar, para dormir. Yo en mis embarazos fueron muy saludables, pero yo me sentía muy mal. Entonces yo tenía náuseas, vómito, cansancio todo el día, hasta el día que me iba al hospital a parir con los 2 embarazos. Entonces en el primero, pues sí tuve esto que mi familia estaba lejos, pero la parte positiva fue que lo pudimos vivir en calma, lo pudimos vivir en paz. Obviamente allá afuera el mundo era una incertidumbre total, pero dentro de mi casa, mi hogar, como mi núcleo, estaba a salvo. A partir de ahí, pues todo cambió en mí, la manera en la que me relacioné conmigo, con mi pareja, con mi familia, con mi mamá sobre todo, con la gente. Llegó un punto en el que me costaba relacionarme muchísimo con las personas. El tema laboral, yo creo que lo vamos a tratar un poquito más adelante, pero sí, el tema profesional yo creo que en mi caso es el que se ha visto más impactado en los últimos 5 años, pero es parte de la decisión. Al final todo se va acomodando, te acoplas, si eres consciente de que tomaste esa decisión, todo fluye. Mencionaste que sí te sentías a salvo. Sí. Yo sí me sentía a salvo. Yo creo que más bien en los pospartos es cuando sí sientes que te persigue un león. Hay un tema, hay una definición muy bonita que existe en la maternidad que se llama matresencia. Uh-huh. Y eso significa que cuando tú te conviertes en madre o en el parto tal cual, tu cerebro cambia de manera química, tus hormonas, tu cuerpo, y literal toda tú estás al servicio de alguien más. Pero la matresencia habla de cómo en ese toda tú yéndote al servicio de alguien más existe esa parte de ti que estaba antes, que está un poquito como aferrada a ¿y ahora yo qué? ¿Ahora a qué hora voy a ir al baño? ¿A qué hora me voy a bañar? ¿En qué momento voy a ir a la oficina? ¿Voy a tener vida? ¿En qué momento voy a tener una vida en pareja otra vez, si es que estás haciendo esto en pareja? Entonces, es un pleito ahí que pasa en tu cerebro, pero es parte de la transición. A mí el término matresencia me encanta y cuando lo entendí, supe qué era lo que pasaba en mí. El sistema nervioso se tensa cuando no duermes, cuando escuchas el llanto que está diseñado para que sobreviva, y en mi caso, pues sí me pasó cuando en los 2 pospartos pues era, no sé, horrible ese tema de no dormir. Yo di pecho a mi primera hija 10 meses, pero al niño le di 1 año y medio. Entonces, al final, cuando ya pasó todo eso del pecho, yo hice la cuenta y yo 30 meses de mi vida di pecho a alguien. Entonces, ¿sabes cuántas horas son eso? Es desvelo, es energía, es cuerpo. Entonces, durante mucho tiempo, yo creo que los primeros 3 años, a partir de que nació mi primera hija y que el segundo como que empezaba a ser un poquito más despegado de mí, yo fui un trapo, no sabía quién era, no me gustaba nada y al final sí me gustaba todo. Entonces sí, fue una revolución total. Quiero regresar un poco al tema del sistema nervioso. Yo me enfrenté a entenderme con este tema porque viví ciertas circunstancias de ataques de pánico que no sabía de dónde venían. Tardaron muchos años en diagnosticarme que tenía una neurodivergencia. Estuve con diferentes especialistas en autismo, etcétera. Cuando llegué al diagnóstico de este tema específico que es como una forma distinta de interpretar los estímulos, ¿no? Entonces, hasta el día de hoy yo no te puedo decir a ciencia cierta porque hay un debate entre diferentes personas que me han atendido de no te compres el diagnóstico. Claro.
no necesariamente vas a vivir con eso. Puede que esto haya venido por lo que te tocó en la vida, o sea, por haberme quedado sola desde muy joven, etc. Entonces, al haber estado en estado de alerta tantos años, y este fue el video que subí y hablé, muy, muy importante porque abrí el video diciendo, yo preferí no ser mamá, no, yo preferí mantener mi sistema nervioso regulado a ser mamá. Claro. Claro que si lo ves y ves el título y te hace ruido y no ves el video, pues no entiendes todo el contexto, pero la explicación es justo esa. Llegué a mis 30s a entender que había estado desregulada. Y en mi caso, yo nunca sentí esa vocación. Maternar es una vocación. Sí. No, eso es el que vas a tener hijos y vas a tener un instinto materno. Hay mujeres que no lo tenemos, o sea, y no nos hace más ni nos hace menos. Pero en todo este tema del sistema nervioso, cuando yo identifiqué que había pasado tantos años así, y obviamente identificas que las madres tienen un descontrol total, sobre todo los primeros años, yo me ponía a pensar, ni aunque quisiera, o sea, ni aunque de verdad quisiera tener hijos, esto sería una carta muy importante para mí de decir, Gaby, ya pasaste demasiados años desregulada, ¿cómo por qué quisieras entrar a desregularte otra vez? Porque no es elección, no es de que, no, porque si tienes, a ver, para como vivimos ahora, en esta sociedad tan individualista, donde no hay un sistema de soporte para las madres, donde la mayoría de los padres no están asumiendo completa responsabilidad como lo hace una madre, lo que dejas. Y esa es otra pregunta muy importante para mí, para hacerte y entender. Si tú duelaste, no sé si existe esa palabra, pasaste o atravesaste un duelo de la Anaí que eras antes de maternar. Sí, y yo siento que lo vivo todo el tiempo. Yo no me arrepiento, para mí siempre fue un sí quiero tener hijos, obviamente no sabía lo que era, pero cuando ya me enfrento a este tema de, ok, ya nació mi primera hija, tiene 2 meses, voy a regresar a trabajar, perfecto. Pararte enfrente de una computadora, querer leer y no distinguir las letras porque estás agotada. Sí, me imagino. Porque diste chichi, perdón por la palabra, 4 horas en la noche, es como, ¿por qué no puedo contestar este mail? O de repente voltear a ver a tu pareja y decir, ¡ah, el embarazador! ¿Sabes? Y nosotros lo hemos hecho juntos y hemos tenido nuestros retos como pareja, pero el tema de hijos, crianza, pues sí ha sido como muy compaginado. Estamos como muy en la misma línea y mi pareja, aunque viaja mucho, siempre que está 100%, desde que nacieron. Entonces sí, el duelo lo he vivido todo el tiempo, más en el tema profesional. Yo me vine a vivir a Ciudad de México en el 2019 porque buscaba el sueño de la niña de provincia de venirse a la Ciudad de México y vivir en la Condesa y trabajar y tal, y tómala. Te entiendo. Sí. Yo vivía en Guadalajara, pero yo soy de Sinaloa, de una ciudad pequeña. He vivido en diferentes ciudades, pero bueno, ese era como mi momento de decir, wow, estaba en un proyecto muy padre, encontré trabajo pues relativamente fácil, pero de repente llega la pandemia, quedo embarazada, nace mi bebé y es como, ¿para dónde, no? Ni tengo trabajo. Y bueno, ya después que lo tuve era como desde mi casa el trabajo que se acomodaba a poder estar cerca de mi bebé, que igual lo disfruté muchísimo. ¿Pero te sentías estable antes de? O sea, todo esto que hablamos del concepto del sistema nervioso, de sentirte antes bastante de tener a mis regulada. hijos, exacto. Yo creo que no era tan consciente. Okay. O sea, ahorita que tú platicas tu situación y tu historia y cómo ha sido con diferentes personas y te han diagnosticado esto, y yo no hice ese research antes, ¿sabes? O sea, no sé si lo hubiera hecho o no, pero yo nunca hice ese research. Para mí era, no, pues sí quiero tener hijos, pero no sé. ¿Y cuál era la razón de tener hijos?
Yo siempre supe que quería ser mamá. Ok. O sea, el tema no fue no tuviste que analizar tanto realmente. No, pero tampoco, sí, como que a mí siempre me emociona. Hay una cosa que sí y que ahorita la estoy viviendo y es lo más maravilloso del mundo. A mí me gustaba mucho la idea de acompañar a alguien y de vivir a través de alguien y de educar a alguien. Por educar, te puedo decir, ahorita mi hija de 5 años está clavadísima con datos y documentales. Y mi semana pasada fue toda sobre los astronautas que fueron a la luna. Entonces, esa parte me emocionaba mucho de ser mamá, pero ahora que lo vivo está mucho más padre que lo que pensé. En ese tema de la infancia, ¿sientes que, por ejemplo, tú dices que sentías que querías ser madre desde muy chica? O sea, ¿tú lo tenías claro? Sí, yo lo tenía claro. Es interesante porque justo somos más o menos de la misma generación. A mí me tocó ser la única mujer de mi entorno que no entendía eso. O sea, que veía a sus amigas jugando con muñecas y era como, o sea, no hay otra cosa que hacer. O sea, claro. no lo entendía. O sea, de verdad, no entendía el juego de la casita. O sea, por eso sí siento que hay muchas mujeres como yo que no se dan cuenta que de verdad han vivido toda su vida sin querer maternar. Y muchas de ellas han sido madres. Ay, impuesto. Por todos los condicionamientos sociales, por todo lo que viene, y realmente nunca se sentaron a cuestionarse. Claro. Por eso son importantes estas preguntas. Y otras, en el caso de maternar y estar casi segura de que tu relación probablemente no funcione, porque no estoy siendo negativa, estoy hablando de las estadísticas. La probabilidad, sí. De las estadísticas del país y cómo actúan los hombres después. O sea, qué afortunada estás siendo tú de estar acompañada en tu maternidad y poder tener esa figura ambos para sus hijas. Sí, yo sé que hablo totalmente desde un lugar de privilegio, de que mi subconsciente me llevó a elegir a un hombre que quiere ser papá también. Cuando yo vi la prueba de embarazo, mi primera hija no la estábamos planeando, éramos novios, teníamos poco de conocernos, estábamos atravesando una pandemia, él músico con poco trabajo, yo con un trabajo que era en unas salas de gaming, entonces si piensas en una pandemia, era lo primero que cerraba porque todo era tocar. Estábamos en una situación económica, digamos que fue muy irresponsable de nuestra parte haber quedado embarazados en ese momento. Y cuando yo vi la prueba de embarazo, bueno, ya sabrás todo lo que dije. Yo justo volteé con él. Me imagino que dijiste, ¡qué bendición! Es la palabra más bonita que le podemos poner. A ver, una parte de mí estaba muy emocionada porque eso se siente. Yo esa vez me había sentido mal, despierto y digo, ¿cómo le voy a decir a mi mamá que estoy embarazada? ¿No? O sea, eso fue lo primero que pensé. Pasaron unas horas, me hice la prueba y tras embarazada, 2 a 3 semanas, porque ahora las digitales ya te dicen todo. Yo me acuerdo que volteé con Rodrigo y le dije, pues, tras, ¿no? Y le dije, tú haz lo que tú quieras hacer, yo sí quiero tener este bebé. Wow. Y yo estaba a punto de entrar a dar un webinar, porque ya era todo remoto, y le dije, no digas nada, primero tenemos que ir con el doctor, yo voy a entrar a dar este webinar. Entró a dar el webinar y era una amiga que estaba en Colombia, o sea, mi compañera, y me mandaba mensaje de qué está pasando. Y yo, después de que vi la grabación, yo durante todo el webinar estaba así y la pobre se lo tuvo que aventar ella sola. Y me dice, Rodrigo, voy a salir a sacar a los perros. Ese webinar duró 2 horas y él no regresaba. Y yo, ya valió, ya no regresó, se fue con todo y mis perros. Entonces sí, o sea, así fue como se dio. Obviamente nada ha sido miel sobre hojuelas, hemos tenido etapas fuertes de mucha introspección, pero en mi caso, después de ser mamá fue que me di cuenta de todo este tema del sistema nervioso, cómo había sido mi infancia, cómo me relaciono ahora yo con mi vida a partir de mi historia de vida, cómo me relacioné con mi mamá, cómo le di su lugar, todo lo que hay que trabajar, cómo le tuve que dar su lugar a la figura paterna en mi vida para poder decir, o sea, constelación, terapia, no, es que si tienes tiempo yo te cuento. Pero ha sido un trabajo de mucho tiempo, ha sido, 5 años, pero los primeros sobre todo fue muy intenso. Y a eso agrégale hormonas, cambios físicos, tu cuerpo ya no es el mismo.
O sea, no sé, ahorita ya mi vida es otra, pero esos Claro, primeros pero por años, eso es muy importante entrar con estabilidad. O sea, no hay que pedir mucho, o sea, no Sí, podemos no, ser mega no. estables ni, No, no, ni, no. ni hablar de que, oye, no te vas a... No, pero sí trabajar como mujer, sobre todo por todo el cambio. Sí, nosotras, sin maternar, tenemos un cambio hormonal brutal. Todos los No meses. me imagino Sí. sumarle mis actividades, mis días donde no quiero hacer nada, pero no me imagino tener, bueno, esas son las razones por las que yo Claro, y probablemente tus definitivamente no. actividades no juegan un rol en ese momento. O sea, ¿a dónde vas a ir si tienes un niño de 40 días al lado de ti? Ese es un tema que también he hablado bastante, que es la pérdida de la identidad y la pérdida de ponerte a ti como eje principal de tu vida. Sí. Yo he peleado por ser el eje de mi vida, por sacarme adelante de circunstancias que han sido bastante negativas, pudiera decir, por poner una palabra, o sea, digamos, retadoras, Claro. sería la palabra adecuada. Entonces, no puedo ni que dependa un canario de mí. Claro. No Sí. puedo. Sí. Eso es algo que lo perdí. Perdí esa oportunidad por mi historia de vida, por mis decisiones, por lo que sea. Pero incluso las mujeres que maternan y hacen este cambio, salto cuántico, 4000 grados de la persona que eras, ¿cómo buscas mantener tu identidad cuando ya no eres tú el eje de tu vida? Ay, hermana, cuando puedes, como puedes. Yo sí te puedo decir que los primeros años yo me diluí por completo. O sea, yo no sabía ni qué hora era, ni cómo era, ni qué me gustaba, ni cómo me vestía, ni la ropa que quería usar. Justo porque este tema de que tu cerebro se adapta a poder mantener a otra persona viva, pero tampoco es para siempre. Yo hoy, después de 5 años de haberme convertido en mamá, puedo decir, la maternidad es en etapas. Y la primera etapa, que es la del recién nacido, es física, es emocional, es todo. Yo creo que es donde te van a necesitar muchísimo. Pero conforme van creciendo, tienen otro tipo de necesidades. Entonces, por ejemplo, ahorita en la etapa que yo estoy, yo le llamo que es el sweet spot de la infancia porque ya no son bebés, pero tampoco son adolescentes. Están en su primera etapa de ser niños. Son un poco más independientes. Y ahí es cuando yo he vuelto a voltear a verme y a decir, a ver, quiero regresar a trabajar. Yo paré de trabajar 2 años cuando nació mi segundo, no fueron 2, fueron 1 año, cuando nació mi segundo hijo. ¿Y al principio? Con Oli sí trabajé desde que nació y ya luego quedé embarazada y seguía trabajando. O sea, paré solo con el segundo porque dije, sí, tengo a una de 1 año 8 meses y otro recién nacido, insostenible, con mi esposo que viajaba siempre, era complicado. Yo no podía. Hay mujeres que lo hacen, yo no podía al mes de haber parido regresar a trabajar. Para mí fue, y creo que esa fue mi etapa de posparto más complicada en el tema emocional, en el tema de para dónde volteo, qué hago. Nuestra familia no vive aquí, estamos como solos hasta cierto punto, tenemos que más bien apoyarnos de ayuda pagada para poder salir, para poder hacer, como incluso ir a trabajar hoy en día. Pero regresando un poquito al tema de la pérdida de identidad, totalmente pasa. No quiere decir que no te reencuentras o simplemente no te reencuentras, pero encuentras a una versión de ti ahora. Justo. Es que no puedes regresar a ser quien eras. No. Cada día somos una persona distinta. Exacto. Pero también no perder esa Anaí que era, o sea, los sueños que tenías, porque eventualmente podrías regresar. El problema es que si la maternidad te lleva, ya no te acuerdas ni quién eras. Sí, si te lleva y si tú te la crees. Si tú te crees todo el tiempo que, no puedo porque ¿con quién voy a dejar a mis hijos? O sea, yo hago circo, maroma y teatro para ir a mis clases y hacer ejercicio 2 veces a la semana en el bosque de Chapultepec funcional con otro grupo de mamás. Circo, maroma y teatro para salir los domingos a correr.
Y de verdad hay toda una logística detrás de eso, pero porque yo no me la creí ay, no puedo porque tengo hijos, ¿no? Y tampoco, y probablemente yo sí estuve estancada en ese tiempo un buen rato de decir, es que están chiquitos mis hijos, es que no sé. Y pues sí, la verdad es que sí, estaban chiquitos, no podía ser. ¿Y cuándo abriste el Instagram y empezaste a usar este dote de realidad de la maternidad? Desde que por mi cierto, embarazo. casi lista Sí. es el Instagram. Bueno. Síganme. ¿Desde el inicio? Desde el inicio, y te voy a decir por qué lo abrí. Porque yo pensaba que el embarazo era como, wow, el estado bonito de la mujer. Perdón, yo hablo así. Estaba de mal humor, yo estaba adelgazando muchísimo. A mí me tocó adelgazar. O sea, yo no ganaba peso en mis embarazos. O sea, solo la panza. Estaba así, vomitaba, tenía náuseas, estaba deshidratada, o sea, tú me veías y decías, pobre, ¿no? Las primeras semanas. Ya el segundo trimestre, pues es otra cosa, es como un shot de oxitocina y hormonas. Yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿quién soy? Si alguien cocinaba huevo en el depa de al lado, lo quería matar. Y yo decía, no es cierto que el embarazo es tan bonito. Y por eso lo abrí. Por eso lo abrí y luego cuando me di cuenta que dije, bueno, ya le agarré el rollo a esto, viene la otra etapa y entonces ya me doy cuenta que te tienes que empezar a preparar para el parto y a empezar a ver dónde va a dormir y todo. Y fue cuando dije, en la maternidad siempre estás casi lista porque cuando dominas una etapa, la que sigue ya valió. Entonces, por eso lo abrí y también porque dije, dejemos de pensar que el embarazo es el mejor estado de la mujer. A ver, es un gran estado. Yo amaba mi cuerpo así, panzona. Bueno, pero así son todas ese tipo de frases. O sea, también las mujeres nacimos para ser mamás. Yo crecí con esas frases toda la vida. Por eso me sentía totalmente inadaptada. O sea, ¿por qué no siento este deseo? No, pero es que te va a llegar. Pero es que no llega. Pero es que no has conocido al hombre adecuado. No sabes el amor que vas a sentir. Sí. Y son decisiones, son opciones. Son opciones. Ahora, la verdad es que tenemos la fortuna de vivir en otra sociedad. Sí. Hay mucho que avanzar porque aún seguimos siendo bastante criticadas las que hablamos de este tema, pero ya se está normalizando. No, yo no, amiga, no estaríamos hablando aquí. Hay otros temas que me parecen importantes tocar y quiero saber tu perspectiva. No sé si esto tú lo hablaste con tu pareja, ni siquiera sé si lo tengas en el radar, pero si tú eres una mujer que está generando dinero, o sea, hablando de una mujer que es independiente financieramente, ¿no? Estás creciendo pensando que todo va a estar bien, pero también tienes que pensar qué pasa si no están bien las cosas. Si yo decido maternar, en el caso de nosotras, emprendedoras, o que ya no puedas seguir el ritmo de tu trabajo, y tú dices, bueno, me tengo que quedar en casa al menos el primer año o año y medio, ¿qué pasa con ese deterioro de tus ahorros económicos? O sea, es decir, estoy dejando de generar para cuidar al hijo de los dos. No es que el hombre no se vaya a hacer cargo de los gastos de la casa. ¿Qué pasa con tus ahorros? ¿Quién le está pagando a la mujer? No, pero pues definitivamente no podrías ni siquiera tener la posibilidad de tenerlos porque no estás teniendo un ingreso. Si decidiste darte una baja de maternidad, que en ese país, o sea... Son 12 semanas. Ridículo. Entonces, si tú quieres realmente maternar bien el primer año, tienes que dejar tu trabajo ese año, si quieres dedicar, o sacrificar. Bueno, no voy a usar la palabra sacrificar. Vivir en esta locura entre casa e hijo, mantener la administración en la casa, que normalmente esa carga mental la tienen las mujeres. ¿Qué pasa si una mujer decide ser nada más madre en ese periodo y no puede seguir percibiendo? No solo ese año o 2 años deja de percibir, sino probablemente no va a lograr recuperar el trabajo que tenía. ¿Esas conversaciones se tienen entre parejas? Se deberían de tener. Yo no las tuve, pero creo 100% que sí se deberían de tener. Y te voy a contar lo que a mí me pasó. Nace mi segundo hijo y fue como mi esposo me vio como un trapo y me dijo, ¿sabes qué? Yo me aviento los gastos de la casa, tú para. Obviamente todas mis necesidades estuvieron... A ver, una pregunta. ¿Lo hacías por necesidad o lo hacías porque tú querías trabajar?
Yo trabajaba porque yo quería trabajar y de cierta manera, pues sí, como que nunca fue un tema de, obviamente sí hay cierta necesidad en el que hoy en día los hogares se mantienen con 2 ingresos. Es muy raro y al menos en el círculo en el que yo me desenvuelvo nosotros, que solamente trabaje una persona y tengas el nivel de vida que quieres tener, ¿no? Las escuelas, todo. Cuando nació mi hija, pues yo regresé a trabajar, de hecho entré a trabajar porque me despidieron cuando estaba embarazada, ese será otro tema, pero regresé a trabajar. Wow. Empecé a trabajar, era remoto, se acomodaba muy bien, un buen sueldo, prestaciones, tal, todo muy manejable. Pero cuando nace el segundo bebé, pues sí, yo me encontraba con una niña de 1 año, 8 meses, un bebecito de recién nacido que además era enfermizo como él solo. Entonces era muy pesado y mi esposo me vio y dijo, ¿sabes qué? Si quieres, pues quédate en la casa con los niños, yo me aviento el tema económico y luego veremos. Para mí fue como que, no sé, se iluminó algo porque no sentí la presión de decir, tengo que trabajar, tengo que criar, tengo que estar con esta niña y además tengo que traer ese ingreso a la casa. En confianza de que van a mantener la relación. Claro. Pero claro. ¿qué pasa si tú pierdes ese camino laboral y después no puedes... No te quedas. O sea, ¿qué pasa con la mujer cuando se queda en este limbo maternal y detener la parte profesional? Cuando al final el hombre, repito, no es que no esté aportando a la casa. Sí. Bueno, es que aporta y ahorra. Y la mujer no puede ahorrar. Puede ahorrar. O sea, exactamente. Yo aquí veo dos cosas. Son dudas importantes. Sí, ¿no? y me encanta que estemos hablando de esto. Yo aquí veo 2 cosas. Uno es el tema de la carrera profesional y el otro, que obviamente van de la mano, pero son como 2 cosas diferentes. Y el otro es el de los ingresos y el de tu seguridad o estabilidad financiera de cierta manera. Yo no tuve esas conversaciones, pero si yo regresara 3 años atrás y decidiera parar para quedarme en casa a ser mamá, yo le diría a mi esposo, va, pero tú pagas mi seguro de retiro. Todo el tiempo que yo voy a estar fuera del mercado laboral, es conveniente que tú pagues un seguro de retiro. Si la vida resulta y los 2 recibimos ese seguro de retiro juntos, chingón. Pero si no, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar conmigo? Es tiempo que no vas a cotizar en el seguro social, es tiempo en el que tu vida profesional va a tener como pues sí, se va a parar o se va a ir para abajo un rato. Cuando regresas, esa es la otra, cuando regresas a trabajar después de ser mamá, no quiero decir que empiezas desde cero porque obviamente tienes cierto conocimiento. No, pero ahí te detuviste, no creciste esos 2 años. Imagínate, esos 2 años, todas las personas nuevas que regresaron con todas las habilidades, con todo el conocimiento, con toda la tecnología, todo esto que ahora el mundo se mueve tan rápido, luego te ves en una situación en la que dices, lo que sea y lo que me paguen, pero quiero regresar a estudiar, a trabajar. Y entonces sí, eso va a pasar. Hay muchas empresas que sí tienen como todo este año, que por ley son 12 semanas, pero muchas empresas sí te dan todo un año de licencia de maternidad pagada. Esas son ideales, vayan a esas empresas. Pero si no... serán las que no despiden cuando estás embarazada? Exacto, pero son 5, ¿no? Por ponerte un número. Sí. Pero es eso, te va a costar regresar a trabajar. Pero si tú tienes el deseo de regresar a trabajar después de haber parado, hazlo. Porque a la larga tus gastos van a seguir incrementando. Y entre más te tardes en reincorporarte al mundo laboral, tu rezago va a ser mayor. Y el mundo laboral va así. Y los sueldos están subiendo así. Entonces, yo tendría esas 2 conversaciones. Una, paga mi seguro de retiro. Yo sé que mis necesidades, mi vida está cubierta, pero paga mi seguro de retiro o hablemos de cómo puede cubrirse esa parte. Y 2, que seas muy consciente que si paras para ser mamá, cuando regreses, va a pasar un camino que tendrás que recorrer para volver a integrarte, para volver a agarrar el rollo. Y además serás otra persona. Totalmente. O sea, buscarás otro tipo de trabajo, tendrás otros objetivos profesionales. Mucha gente ni siquiera regresa a su carrera profesional antes de ser mamá. Y está bien, porque encuentras otras cosas, porque el mundo corporativo no se ajusta a tus horarios de mamá. Las escuelas terminan a las 2 de la tarde y la oficina termina a las 5 de la tarde. Por eso ahorita el modo híbrido es una gran oportunidad para mamás que quieren mantenerse en el mundo laboral porque puedes hacer las 2. Es mi caso.
Y en tu caso que tu pareja es viajera porque es músico, o sea, porque dices que él estando sí se hace cargo y es un padre presente, pero ajá, si está tureando 6 meses, bueno, no sé cómo son los No, tours no, de él, nunca se son va un tanto. mes o algo así, ¿no? Lo más que se ha ido es 12, 15 días, pero es un buen. Cuando estás sola con tus hijos, 15 días es muchísimo. O temporadas en las que se va todos los fines de semana durante 2, 3 meses de jueves a domingo, ¿no? Eso Sí, no. hay mucho trabajo. Entonces sí, así es como se ve nuestra vida cuando él está de gira. ¿Y cómo te apoyas? ¿Quién te sostiene? Ayuda pagada. Tenemos el hermano de mi esposo y su esposa viven en México y ellos a veces son un gran apoyo para nosotros, pero el 90% del tiempo es ayuda pagada. Y literal es porque yo tengo que trabajar, de que a veces en las tardes de, oye, pues sí, 20, 3 horas para que no estén viendo la tele. Digo, ahorita que están más grandes. Y la verdad, los fines de semana, pues yo me los llevo al bosque de Chapultepec, nos quedamos en la casa. Ya si quiero salir, pues sí, le llamo a alguien, pero yo me la aviento y sí, a veces sí termino muy cansada y muy drenada de todo. Y yo sé que no estás arrepentida porque lo dijiste, evidentemente, aparte de ser una madre feliz y orgullosa, pero hay momentos donde sueñas o extrañas tu vida cuando no tenías hijos. Claro, claro, y creo que no está nada peleado con amar mi vida actual y amar a mis hijos y decir, wow, lo que estamos construyendo, preciosos todos. Pero sí, claro, porque pues, una tiene sueños, una fue chavita bien de 25 años, Chavita bien. ¿sabes? O sea, que decías, güey, yo caminaba y la gente se daba cuenta que iba pasando. O me podía ir a todas las bodas de mis amigas a Mazatlán y a todos lados y despedidas de soltera en Miami. Obviamente, todo eso Y no se extraña. puede, o sea, no se puede realmente establecer una vida donde sí puedas, es que no quiero usar la palabra libertad porque eso es, a ver, cuando yo he usado esa palabra es donde más he sentido que la gente se ha molestado. Pero para mí libertad es como elegir a conciencia, o sea, es tener dentro de tus decisiones y que yo vivo mi vida, soy libre en mis elecciones. Sí. Tú puedes ser libre siendo madre Sí. y puedes no ser libre siendo madre. Sí. Yo puedo ser libre no siendo madre. Sí. Y puedo no ser libre no Exacto. siendo madre. Digamos que, bueno, yo vivo en total libertad porque pues soy consecuencia de mis decisiones, pero por tener ejemplo, la facilidad, si por así él se decirlo. está yendo a trabajar. Ah, sí, cero libertad de irme a donde yo quiera. Exactamente. Ay, sí, lo dijo y lo digo pero yo, dices, no lo dijo ella. Si quiero hacer Cero. un viaje y quiero recordar un poco de mi Sí. pasado, de no tener todos los días estas actividades. Que No es que no ames, es que son cansadas. Son o cansadas sea, y te cansas. no se tienen una energía que un no tienes viajecito idea. que te hagas, o sea, tu esposo, ¿son esposos Sí, ustedes? sí, Ok. estamos casados. Tu esposo se daría ese extra para que tú puedas Sí, si yo se lo pido, o sea, si yo un día llego y le digo, oye, neta, me quiero ir de viaje con mis amigas, sí, yo creo que sí, 100%. Las circunstancias no se han dado en temas de trabajo. A ver, uno también voltea y cuida mucho lo económico y digo, a ver, si él está viajando, yo no me quiero ir de la ciudad y dejar a los niños con alguien más. No, eso es Y lo complicado. Él No, cuando todo él lo que- viaja. Cuando No, él viaja. cuando él sí, no. esté. Si él está, no, 100%, sí, totalmente. Y se queda Ya. solo. Y ya ha pasado que yo he viajado de trabajo y yo cuando recién regresé a trabajar estuve 1 año y medio como personal manager en una gira. Entonces yo viajé todo ese 1.5 años, 2 veces al mes los fines de semana y siempre tocó que se quedaban con él. Un par de veces vino mi mamá o mis suegros o algo así, pero sí. Sí, se la avienta. Y en cuestión de la relación, si hay personas acá escuchando que van a ser madres o quieren ser madres, están en una relación, todo es idílico en esos momentos. Tú ya habiendo caminado pocos años después de ser madre ya con 2, ¿qué recomendaciones les puedes hacer a esas mujeres? Cosas muy puntuales que favorezcan la relación después de ser madres. Terapia de pareja. No escatimar en terapia de pareja y terapia personal, si es necesario. A nosotros nos ha salvado.
obviamente la relación va a cambiar, se transforma, tienes que ser consciente también de eso y ponerle el nombre. O sea, no es que no soportes a tu marido, están cansados. No es que ya no lo ames, es que se necesitan reencontrar. Porque si te fijas, la dinámica de no tener hijos a la dinámica de tener hijos, pues cuando no tienes hijos es ¿qué onda? ¿Qué cenamos? ¿A dónde vamos? Cuando tienes hijos es vas tú, voy yo por ellos. ¿Qué vamos a comer? ¿Ya fuiste al súper? Oye, hay que pagar esto. Imagínate el turn off tan grande. Es una empresa todo el día. Sí, bueno, yo aquí para anticonceptivo, pero bueno, imagínate el turn off tan grande de todo el día estarle hablando a tu güey de lo que tiene que hacer. O sea, yo siento que a mí mi esposo me ha odiado por momentos, porque es un traca. Pero ahí voy a argumentarte algo. Yo siento que los hombres, ay, es que no quiero generalizar, algunos seres, bueno, algunos hombres no toman la carga mental administrativa del hogar. O sea, es que dime qué hago. Es que no te quiero decir, güey. Sí. Es que no soy mago. Es que no tienes que ser mago, cabrón. Dime que hay que ir al súper y yo lo traigo. Anticipa. Sí. Yo soy la misma persona haciendo las mismas cosas en el mismo espacio. Tú puedes tener la capacidad de anticipar, así como yo anticipo. Anticipa tú, güey. Sí. Yo no lo he logrado, pero hay muchas cosas buenas en esa parte. Yo, por ponerte un ejemplo, yo no lo he logrado. Vamos a ir al súper. No he ido al súper y no hay nada y no sé qué. Pero es que tengo que hacer menú y luego hacer la lista y luego tal. Y él, lo pido. A su manera, pero lo pide. Entonces, ahí la única manera que tú te vas a deshacer un poco de la carga mental es decir, mientras haya comida en el refri, todo bien. Porque no va a ser la que tú quieres. No va a ser la que tú quieres, obviamente, porque pues es otra cabeza. Y los hombres no se van a anticipar, pero si tienen la disponibilidad. No hay que decirlo así. Bueno, es que mi marido. Exacto, es lo mismo que ha pasado con muchos otros conceptos. Por ejemplo, estaba hablando con mi terapeuta y debatí un buen rato acerca, porque me estaba hablando del término de la feminidad y la masculinidad. Y yo le decía, tú dime a qué te refieres con eso, porque yo no lo entiendo. Uh-huh. O sea, no me cuadra. ¿A qué te refieres? ¿Que la mujer es cuidadora? Eso ha perpetuado que los hombres no sean cuidadores. Entonces deja de decir femenino y masculino. Porque si seguimos perpetuando esas actividades que van para cada sexo, los hombres se siguen haciendo P mayúscula. Que no es para ellos. Porque no es para ellos, exacto. Claro. Entonces, y vuelvo a lo mismo. Me dice, sí, por eso. Pero es que el hombre entonces tendría que tener más desarrollado la parte femenina. Es que vuelvo a lo mismo. ¿Qué es femenino? La gente, la sociedad ha agarrado esta palabra para meterla en este cubito. Esta palabra en este cubito. No, es que las cosas no son así. Sí. Los dos, hombres y mujeres, debemos de trabajar en desarrollar lo que le hace falta a la familia, a nosotros, a nuestra pareja. Sí. Entonces, eso es parte de seguir sustentando que los hombres no se hagan, que no dominen esas actividades. Esa parte, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo no sé si yo lo he fomentado o lo he desincentivado, pero algo que nos funciona, o al menos amigo, para quitar esa carga mental es, tú te encargas de esa vertical. Si es la clase de natación, al principio era, yo los llevo, pero entonces puedes hacer la maleta y qué traje de baño se van a llevar. Entonces es de pi a pa, es tuya. Es tuya. Desde pagar, averiguar cuándo hay vacaciones, avisar si no van a ir. Eso me conflictúa mucho, amiga. Me genera mucho conflicto. Que te pregunten. O sea, en general esa situación. Sí, es... O sea, de hecho, por eso no he logrado relaciones a largo plazo. Es desgastante, pero si yo, o sea, como que tuvimos esa conversación y le dije, yo no puedo con todo, me estoy volviendo loca, porque yo ya regresé a trabajar y desde hace un año ya regresé a trabajar full, pesado. Le dije, aquí los dos trabajamos, los dos vamos, los dos venimos, y esa fue la solución. Te encargas de esa vertical de pi a pa. Estúdiala. Vas a ir al súper, no me hables llegando al súper. Haz el súper como quieras. Y sí, digo, eso y tú también trabajas en la parte de soltar. De soltar, claro. Como somos resolutivas, es que a mí siempre me decían eso. Y yo, güey, ¿cómo no voy a hacerlo? Si cada vez que contrato a alguien hace pura pendejada, güey. Ajá, exacto. O sea, ¿qué quieres? ¿Que no se haga? Sí. No, lo voy a hacer. Sí. Yo eso lo aprendí con Oli muy chiquita, porque yo era como,
ya sabes, mamá primeriza ahí, y que no se caiga, y que no coma esto, y que no haga, y que no. Y un día volteó y me dijo, yo tengo las mismas ganas de que sobreviva que tú. Déjame hacerlo. Dije, güey, me dijo, cállate en una muy bonita manera, perfecto. Y sí, él la va a bañar y va a hacer un cochinero el baño, dale, tú la bañaste. Mientras las cosas salgan y hay un objetivo en común, obviamente nosotras debemos de dejar de handicapearlos de, ay, no, es que cómo va a ir al súper, luego se le va a olvidar todo. Pues que se le olvide, ya irá al Oxxo al rato, ¿sabes? O sea, tienes que soltar, porque si tú quieres controlar todo, y obviamente esto es más una nota mental que cualquier cosa, cuando quieres controlar todo, cuando quieres que esa otra persona haga exactamente como tú lo harías, truena. No es posible y es una de las cosas que hacen que tu maternidad sea tan tediosa, porque quieres tener todo controlado, que la chamaca esté peinada, que el niño no haga berrinche. ¿Crees que eso viene de la mujer o es de ciertas personalidades? Porque digo, yo me identifico con lo que dices. Yo creo que podría ser de personalidades, pero también como que uno quieres hacer el show off de que todo está bien en tu casa, ¿sabes? De que mi hija peinada, sí, no, y nosotros comemos a las 3. Y mis hijos no ven tele. Y no, yo paso la tarde con ellos, porque esas pueden llegar a ser las conversaciones entre mamás. Pero no, pues se vale decir, no, vieron tele toda la tarde. Y yo trato de hacer eso porque sé que se relajan. Y yo, hoy tuve juntas toda la tarde y los pobres vieron la tele toda la tarde. Pero bueno, me desconecté a las 6 y de 6 a 9 les leí cuentos. Sí, no los va a matar, o sea, no. Sí, es importante no hay que ser tan rígidas. Decir lo real y decir los fails también. No tratar de decir... Que eso es lo que hablas en tu Instagram, sí. Por eso se me hace súper valioso. Ay, gracias. Que es el dejar de romantizar la maternidad, porque no hay nada romantizable en la maternidad. Las cosas son como son. Claro. Hay cosas buenas, hay cosas malas, pero hay un universo de que un día, así como en la no maternidad nos despertamos un día no queriendo existir, imagínense eso con hijos. O sea, ¿cómo vas a romantizar la maternidad odiando tu vida un día? Totalmente. Y pasa, ¿eh? O sea, sí. Pero a ver, también creo que una cosa es romantizar, pero también una cosa es hablar de lo bueno. O sea, yo nunca te voy a decir, wow, no, es que ¿por qué no quieres ser mamá? Es lo más bonito y apenas así te vas a realizar. Esas son palabras que jamás vas a escuchar de mi boca. Pero yo un día sí voy a llegar y te voy a decir, no mames lo que viví con Oli hoy en la mañana, ¿verdad? Porque hay cosas muy bonitas y hay situaciones muy bonitas, pero es cero romantizable, pero tampoco está este lado de, no, nunca voy a hablar de todo lo padre que es ver a una niña de 5 años decirte, mamá, te ves súper bonita, ¿no? O es eso, ¿de qué me voy a perder yo? Pues... Ay, no, yo no quiero hablar de eso. Me encanta. Bueno, yo creo que... O sea, son elecciones. No te voy a hay una decir. Pérdida en tu decisión y hay una pérdida Totalmente, en la mía. sí. Yo pierdo cierta libertad, claro. Y yo lo digo, y yo sí digo pierdo libertad porque viene de mi boca y yo sé que muchas cosas no. Pues yo creo que de lo que te puedes perder tú, para no generalizar tampoco, es pues eso, es el acompañar a alguien, el que alguien va a depender de ti. Hay cosas lindas que hacen luego los chamacos que se te olvida todo, como decirte te amo, hacerte cartitas, acompañarte, decirte mamá, ¿me llevas? O mamá, te vas a ir a hacer las uñas, quiero ir contigo. Pero bueno, sí, esa es la parte romántica, por así decirlo, que siempre tienes como a alguien chiquito recordándote y haciéndote sentir de una manera muy linda que eres valiosa para ellos y que importas mucho en su mundo. Que si lo ves por otro lado dices, madres, soy todo para ellos. ¿Tú sientes que la razón de ser de tu vida llegó después de ser madre? No, es una gran razón. Pero yo seguiría siendo Anaí, Félix, no sé qué haría. Pero no es la razón no llegó después de convertirme en mamá. Es una gran razón y es un gran motivo. Y ahorita yo estoy en una etapa en la que la maternidad es una gran parte de mi identidad, no te voy a decir que no. El 80% de mis pláticas se van a tratar de mis hijos porque paso el 80% del tiempo con ellos, que se vale decirme, güey, ya cállate de tus hijos, quiero hablar de otra cosa. Pero no creo. Y no creo que para nadie sea sano decir que tu propósito llega cuando eres madre, porque te pierdes de muchas otras cosas que al final alimentan esa parte también. Y qué responsabilidad para ellos, sobre todo. Eso es en lo primero que yo pienso. Qué responsabilidad que toda mi felicidad y el eje de mi vida caiga
sobre ellos, porque ellos ya toman decisiones, ya se ponen ropa que no me gusta, ya dejan de ir a clases que yo quiero que vayan, ya no les caen bien ciertos niños que a mí sus mamás sí me caen bien, o al revés. Entonces, no, 100% yo diría Son que no. individuos independientes. Exacto. Pero sí hay mucho tema con eso y siento que cuando una mujer no ha encontrado su propósito, es muy fácil buscar ser madre. Es una solución bastante rápida de encontrarle propósito a tu vida. Para decir, ya me realicé, ya soy mamá. Sí, y muchas mujeres que somos madres probablemente sigamos en esa búsqueda de propósito. Entonces sí tenemos que tener... Y cambia. Y cambia. Y Cambia. hoy quiero hacer algo y mañana quiero hacer otra cosa. Y yo siento que no, o sea, en mi muy personal manera de pensar, yo nunca he sentido que venimos a específicamente nada. Nosotros tenemos que darle esa razón a nuestra existencia, porque si no nos sentiríamos totalmente vacíos. Sí. Pero puede ir cambiando por etapas. O sea, tu propósito durante una etapa puede ser mejorar el entorno de quienes te rodean a través de ciertas estrategias, o sea, cualquier cosa. Después puede ser momentáneamente tus hijos, porque estás focalizada totalmente a eso, sin olvidarte que hay una persona detrás y vas a retomar tu camino, tu propósito. O sea, no hay algo que sea, nací y me morí con el mismo propósito eternamente. O sea, es imposible. Y toda la vida va a cambiar. Las necesidades que tienen mis hijos ahorita son muy diferentes a las que tenían hace 3 años y son muy diferentes a las que van a tener en 3 más, que es otra etapa de la vida. Y tienes que adaptarte. Pero sobre todo lo más importante que yo rescato de mi experiencia de maternar es aférrate tantito a ti. Y no quiero decir no te olvides de ti. Tantote. Sí. No quiero decir no te olvides de ti porque luego creo que eso pone más presión para quienes tienen bebés recién nacidos porque no hay manera que no te puedas olvidar de ti cuando tienes que mantener a un ser y está bien por una etapa, por unos meses, por lo que sea. Entonces no quiero señalar es que te olvidaste y te dejaste porque es muy difícil no hacerlo. A mí me pasó y me choca que me digas, y tienes que tenerte compasión y me choca que me digan, es que quieres hacer muchas cosas, porque entonces esas muchas cosas son las cosas que quiero hacer para mí, ¿sabes? Ese extra siempre recae en mi podcast, mi creación de contenido y entonces me encasillan a que me tengo que enfocar en cría, trabaja y sé esposa. Y todo lo demás que yo estoy tratando de sacar, que al final mis hijos y mi esposo aman. O sea, yo cuando llegue de aquí me van a estar esperando los 3 y me van a decir, cuéntanos, ¿cómo te fue? Y lo nutre mucho. Entonces es eso, si es aférrate muchote a ti, a conocerte en cada una de las etapas, a no pensar que está todo por escrito, a atreverte a decir, ¿qué hice? Esto está muy difícil. Obviamente no los puedes regresar y yo te aconsejaría que no los dieras en adopción, pero que te sientas libre de preferencia de cuestionarte y decir, ¿qué hice? Porque esto está muy difícil, así no me lo contaron. Y se vale, y es tan sanador y es tan como ese relief de decir, puta, qué cansado, pero los amo. Y ese amor te va a llevar a volverlos a cuidar. ¿Qué crees que debiera mejorar la sociedad para sentirte más soportada por una comunidad? Asumiendo que no estás tan soportada. O sea, asumiendo cómo son las cosas. Claro, lo estoy generalizando porque es una realidad que de va de mal en peor. O sea, va de mal en peor de lo aisladas que están las mujeres cuando maternan. Sí. ¿Y qué recomendaciones nos das a quienes no maternamos para poder ser más compasivas con el proceso de una madre? Ay, gracias, qué lindo. De entrada, yo creo que lo primero que necesita cambiar en el sistema son las licencias de maternidad y las licencias de paternidad. Por ley en México las mujeres reciben 12 semanas, a veces te vas un mes antes y luego regresas con 8 semanas, no, pues con tu bebé regresas con tu bebé de
4 semanas a trabajar, ¿no? Una o 2 meses, algo así. Estuvo muy mal lo que dije, pero bueno, es muy poquito. Las licencias de maternidad necesitan de ser extendidas. Y yo no te podría decir 6, 1 año, pero sí necesitamos más tiempo para adaptarnos, para recuperarnos y para poder regresar al mundo. Esa sería la primera. Las licencias de paternidad creo que son entre 5 y 15 días. Eso le dice a todo el mundo, los hijos son solo de las mamás. No, y hay países donde es obligatorio. Y o sea, hay no, países es obligado. obligado que el papá, tomarlo. aquí es elección. Exactamente. A mí me tocó una vez en un trabajo que 3 años después de que nació su hijo, un cuate llegó a pedir vacaciones y dijo, es que no tomé los 5 días de cuando nació mi hijo y las quiero tomar en las vacaciones de verano. No. Imagínate. Es eso. Y cuando nos vamos un poquito más a la sociedad, yo creo que sí tener un poquito más de compasión y saber que no necesita alguien estar pasándosela muy mal para que necesite ayuda. Y vamos en cosas muy pequeñas como si tú caminas en la Condesa, van a darle más la bienvenida a tu perro a que llegues con un niño en carriola. O sea, de verdad, en la Condesa, los hijos y la maternidad necesitan y están en una crisis de relaciones públicas inmensa. Hay lugares en donde no te dan mesa, en donde te ven. ¿Qué? Sí, a mí me ha tocado llegar a un lugar con mi super carriola o mi bici, que es como una calandria, que obviamente la ves y dices, todos los extranjeros que están aquí se van a querer correr porque los niños van a llorar. Que la sociedad entienda que ellos también fueron niños y que necesitamos dejar que los niños sean niños en cualquiera de los entornos. Yo jamás voy a llevar a mis hijos a un espacio que no sea apto para ellos. Hoy te dije, a lo mejor llevo a mi hija. Pero, por ejemplo, un restaurante que mantiene los decibeles bastante moderados, que la persona que va lo elige por esa situación. ¿Qué pensarías tú en los zapatos de la otra persona? ¿De la persona que no tiene hijos o de la que está ahí y que tal vez te sientas con 2 niños al lado y que va a ser un poco más como ruidoso, digamos? Claro. Si yo soy una persona que no tiene hijos y escojo un restaurante elegantísimo, carísimo de París para ir a comer, siento que me daría mucho coraje. Pero si lo ves desde otro punto, pues en ningún lugar dice que ese lugar no pueden entrar niños. Si tú como mamá te aferras a llevar a unos niños a un restaurante, ya sea de noche, en donde hay alcohol, en donde está, pero si es un espacio familiar, pues es justo a lo que me refiero, es saber que son niños siendo niños. Obviamente hay una línea y tampoco es como que van a estar aventando tenedores y gritando a niveles en donde no los están controlando, pero los niños van a hacer ruido. Claro. A lo mejor en cierto punto van a hablar más fuerte. Y también está de parte de los papás decir, a ver, ¿hasta dónde estoy haciendo concha o hasta dónde les estoy poniendo límites a ellos? Entonces es igual en los vuelos. La gente necesita saber que tú puedes elegir no tener hijos y está todo perfecto, pero el mundo tiene niños y hay que coexistir. Y hay espacios solamente para adultos y hay espacios solamente para niños, donde en el Parque España no te van a dejar entrar solo si no llevas un niño, y a mí no me van a dejar entrar a un bar en la Condesa a las 6 de la tarde porque ya es un espacio para adultos. Hay los espacios públicos que son para todos, que necesitamos que las infancias regresen a esos espacios porque es parte de la gran crisis de la humanidad. O sea, hay una desintegración comunitaria, porque no nos estamos, es como que esta es mi línea, ¿no? Sí. Yo hablo desde mi trastorno, porque yo sí me cuesta mucho trabajo, no es que sea un niño, o sea, me pasaría lo mismo si fuera una persona ruidosa, adulta. Yo lo que hago es, yo tomo la decisión de moverme. Claro. Sin ofensa. Sí. O sea, oye, mesero, ¿será que está libre esa mesa? Porque necesito moverme. Porque tú lo necesitas. Porque yo lo necesito. Ahora, cada quien está en su decisión, pero entiendo perfecto lo que dices. Mientras menos nos estemos mezclando, más estamos rechazando. Más crece la intolerancia. Todos somos unos intolerantes ahora. Sí, o sea, cuando la gente dice, puta, me tocó un niño en un avión. Si tú sufres de que el niño llore, no sabes lo que está sufriendo la mamá. Y no sabes lo que está sufriendo el niño que está llorando porque no aguanta los oídos por la presión. Totalmente. Entonces, es esa sí, hay parte. Que tener mucha más empatía. Y con total apertura a que, de una manera muy respetuosa, decirle, señora, sus hijos están gritando mucho. O sea, que es esa línea de gritar escándalo a ser niños. Me encanta este tema. De hecho, estoy un poco triste que se está terminando ya este podcast. Ay, sí.
y seguramente nos volveremos a ver aquí. Luego vienes al mío. Claro. Hay muchísima tela de dónde cortar, muchas cosas que las dos tenemos una opinión. Espero que tanto a madres como mujeres que están en duda o quienes como yo ya decidimos no maternar, les haya servido esta información. Quiero hacerte una última pregunta y es, ¿qué creencia tenías antes de maternar que cambió por completo después de que tuviste tu primera hija? Yo pensaba que cuando te convertías en madre significaba que todo estaba resuelto en tu vida. Como que tenemos esta idea de que las mamás pueden con todo, lo saben todo, son perfectas, de otro planeta. Como que se te sube un switch Ajá, distinto, es como ¿no? que ¡pum! Soy mamá, perfecto. Yo tengo todo. No hay nada más alejado de la realidad que eso. Las mamás no tenemos nada resuelto, al menos. Si no lo tenías antes. Si no lo tenías antes, estás en las mismas, solamente que con una episiotomía y un hijo llorando por tu lado. O sea, tu cuerpo está dañado. Eso. Yo pensé que cuando me fuera a convertir en mamá era porque ya iba a estar casada, con estabilidad económica, con una carrera profesional. Y no, la verdad es que lo he ido encontrando en el camino, lo he ido dejando en el camino muchas otras cosas. Yo pensaba que iba a ser una persona muy exitosa profesionalmente en un lugar muy, muy arriba del mundo corporativo. Y ahorita, con un trabajo corporativo en el que soy feliz, no hay nada que me interese menos que un puesto allá arriba con miles de niñeras y estoy perfecto y estoy en donde quiero estar y la vida me irá guiando. Pero no tengo nada resuelto, no tenía nada resuelto cuando decidí tener hijos y está bien. Lo vas descubriendo, te vas descubriendo a ti. Y pues eso, la maternidad no es perfecta y se vale quejarse y se vale decir, la estoy pasando de la fregada. Y para cerrar, quiero decir, hay un concepto que se llama aceptación radical, sí, que es muy interesante porque es que la vida es. La vida no es como tú quieres que sea. Sí. La vida no va a ser como ese plan que tú quieres que sea. Puede ser mejor, puede ser peor, puede ser solo diferente. Pero hay que aceptar las circunstancias que tenemos y hacer todo lo que podamos por hacer cambios pequeños para mejorar nuestra vida en la maternidad, teniendo esa conversación con nuestras parejas, educando como se nos dé la gana, sin escuchar tantas voces ajenas. Ay, ya hay demasiado. Sí. Demasiado. Hay que confiar un poco en nuestro instinto. Las mujeres somos poderosísimas. Y saber que estás tomando la decisión. La aceptación radical, yo hace poco entendí ese concepto y trato de aplicarla mucho para disminuir mi frustración. Sí. Mi frustración cuando quiero hacer algo fregoncísimo en el trabajo, pero son las 6 de la tarde y ya mis hijos quieren cenar y entonces digo, este proyecto se va, este Excel se va así, porque cumplí con el trabajo. No podemos ser perfectas. El viernes iba a ir a una obra con mis amigos y a la hora de la hora la niñera me cancela. Pues no voy a ir a la obra. Me voy a quedar con mis hijos porque nadie más se va a quedar con ellos. Ahí yo aplico la aceptación radical y me ha ayudado bastante. No quiere decir que no me frustre en algunos momentos. No, pero mucho menos. Pero es un concepto totalmente aplicable a la maternidad para vivir en el presente, estar en paz con tus decisiones y saber que nada es permanente tampoco. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. No se olviden de seguir a Anaí, ella está como casi_lista en las redes sociales y también en su podcast. Y síganos a nosotros, suscríbanse, estamos en Instagram, Facebook, compartan esto si lo están escuchando en Spotify, en YouTube y pues sobre todo alguna mujer que crean que le pueda servir. Muchísimas gracias, yo soy Gaby Ruz y esto fue La Rebelión de las Ideas.